I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, cuidándonos. Recuerden, quedémonos en casa. Eso es fundamental. Si queremos que esta situación no siga expandiéndose en nuestra ciudad y en nuestro país, tenemos que resguardarnos entre todos. Quedarnos en casa, evitar de salir, cuidarnos, lavarnos las manos cada vez que si alguien sale, usar nuestra mascarilla. Pues bien, vamos a iniciar la clase de hoy recordando lo que habíamos visto ya en las clases anteriores cuando hablamos del proceso de la independencia o el proceso de emancipación. Aquí hablamos de tres etapas. En primer lugar, hablamos de la patria vieja, luego hablamos de la reconquista o restauración y hoy vamos a hablar de lo que se denomina la patria nueva. Patria nueva que va entre 1817, que corresponde a la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de febrero de ese año, y termina en 1823 con la abdicación de Bernardo O'Higgins, que significa abdicación, significa renuncia a un cargo, poder o derecho, o sea, renunciar al poder o al cargo que él ostentaba en ese momento. Esta etapa de la independencia se caracterizó por el regreso del poder de los patriotas, quienes con Bernardo O'Higgins como director supremo tuvieron que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. Veamos algunas etapas, algunas porque vamos a ver otras cosas más adelante. Dice, principales hechos de la patria vieja, de la patria nueva, en términos cronológicos. Primero tenemos la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, con victoria de los patriotas. Luego se nombra a Bernardo O'Higgins como director supremo, que va a ser el 16 de febrero, si ustedes se fijan. El 12 de febrero en la batalla de Chacabuco y 4 días después, entonces, Bernardo O'Higgins es nombrado director supremo. En 1818, a un año de la batalla de Chacabuco, se proclama la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. También va a ocurrir la batalla de Cancha Rayada, donde los realistas van a tener una victoria al mando de Mariano Osorio, que ya había participado en la derrota, y recuerdan cuando derrotó a Higgins en la Patria Vieja y en el sector de Rancagua. Allí O'Higgins, en esta batalla de la Cancha Rayada, O'Higgins va a ser herido o estar herido en un brazo. En la batalla de Maipú, que está cercano a Santiago en ese entonces, hoy día ya es parte de Santiago, que fue el 5 de abril, ahí va a tener la victoria patriota y se va a consolidar ya definitivamente la independencia de nuestro país. Allí en esta batalla no participa Bernardo O'Higgins porque recuerdan que se había herido en un brazo y quien participa allí va a ser básicamente San Martín. En 1820 se va a tomar Valdivia el 3 y 4 de febrero, que hay un grupo de españoles que estaba allí y van a ser derrotados por los patriotas. Ese año también va a zarpar la expedición Libertadora al Perú, una expedición que tenía el propósito de lograr la independencia del Perú. ¿Por qué razón? Para evitar que nuestra independencia nuevamente cayera en manos de los españoles, entonces había que liberar al Perú. Esta expedición va a estar a cargo de San Martín, pero la gran mayoría de la tripulación eran chilenos, los oficiales eran argentinos, la gran mayoría, pero el grupo del contingente era chileno. En 1822 se va a promulgar la Constitución, el 30 de octubre ya explicamos y ya saben ustedes lo que es una Constitución, y el año 23 va a abdicar Bernardo O'Higgins. Pero vamos a ver más adelante con mayor detalle cada una de estas situaciones. En este momento estamos viendo lo que está en su texto, en su libro. Proclamación de la Independencia, Santiago 12 de febrero de 1818 se realizó una ceremonia de proclamación de independencia de Chile. Si ustedes miran en su libro el inicio de esta unidad,
allí van a encontrar, ¿no es cierto?, el cuadro que representa la firma o la declaración de la independencia. Estaba reservada al siglo XIX el oír a las Américas reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el periodo de un sufrimiento no podía durar más que su debilidad. La revolución del 18 de septiembre de 1810, vale decir, cuando estamos hablando de la creación de la primera Junta de Gobierno, fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir estos destinos a lo que llamaban el tiempo y la naturaleza. Este último desengaño les ha inspirado la resolución de separarse para siempre de la monarquía española y proclamar la independencia a la faz del mundo. ¿Por qué nosotros celebramos el 18 de septiembre como independencia de Chile y no el 12 de febrero de 1818? Justamente por lo que dice este documento, porque a partir de ese momento se va a iniciar entonces en nuestro país este proceso de independencia, este despertar de independizarse de España. ¿Por qué va a ser tan importante la batalla de Maipú? Si bien la declaración de independencia fue un hecho fundamental, no implicó el fin definitivo de la guerra entre patriotas y realistas. En este sentido, el triunfo del ejército libertador sobre las tropas realistas en la batalla de Maipú es el que de gran relevancia, ya que consolida la posición de Chile como un país libre. Entonces, este cuadro que es de Subercaseaux, mire, fíjese la fecha, estamos hablando recién en 1908, es el abrazo de Maipú, donde O'Higgins, que yo le decía, no participó en esta batalla, sino que quien participó va a ser San Martín, esto se denomina el abrazo Maipú. O'Higgins, ya una vez que viendo lo que estaba ocurriendo, él va hacia el sector del campo de batalla y se va a producir este abrazo una vez que los patriotas han derrotado a los realistas. Eso fue el 5 de abril de 1818. Pero la guerra va a permanecer, a pesar, ¿no es cierto?, que ya Chile se declara un país independiente, firmó la declaración de independencia, etc. Esta fuente secundaria, que no es en el momento, nos entrega la información sobre el desafío y qué significó el control del territorio para la causa patriota en Chile, el rol que cumplió nuestro país en la independencia del Perú. Desde luego, aún se estaba en la guerra. La zona central no quedaría libre de las tropas realistas hasta la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Posteriormente, el enfrentamiento se va a trasladar al sur, donde libraría una guerra limitada, aunque preocupante, que se prolongaría hasta la rendición realista de Chiloé en enero de 1826, o sea, después del periodo que nosotros estamos hablando como Patria Nueva. Allí van a ser ya derrotados finalmente los realistas que se encontraban en la isla de Chiloé. La proyección continental de la guerra hizo necesario además organizar un ejército y una armada invasora al Perú. A falta de apoyo argentino, Chile debió afrontar el grueso de los costos bélicos, factor que hizo indispensable que Chile se sostuviera un gobierno fuerte. Ya vamos a explicar un poquito más aquellos comentarios que están aquí que hemos leído. Veamos, vamos a ver a través de otras imágenes, dice, patriotas se refugiaron en Chile después de la derrota, ¿no es cierto?, de Rancagua. Allí van a iniciar y van a conformar lo que se denomina el Ejército Libertador, con José San Martín a la cabeza y Bernardo O'Higgins. Y otros oficiales pasan a través de 5 partes. Recuerden, ¿no es cierto?, el rol que jugó Manuel Rodríguez en ese momento, de confundir a los españoles, a los realistas, y de tal manera que debilitar el ejército de los realistas. El 12 de febrero de 1817 se produce la batalla de Chacabuco, y el 15 de febrero las tropas patriotas van a tomar el poder. Decíamos que el 16 Bernardo O'Higgins es nombrado como director supremo. ¿Qué significa director supremo? Que tenía todos los poderes.
Y en O'Higgins, ¿no es cierto?, allí comienza el proceso de gobierno de O'Higgins, que va a ser entre 1817 y 1823, y se va a consolidar el proceso de independencia. Y durante su mandato va a ocurrir, ¿no es cierto?, la batalla de Maipú, que ya hicimos mención, la toma del fuerte de Valdivia, que también hicimos mención, y la guerra a muerte que va a ocurrir en el sur, que van a ser derrotados los realistas, solo, ¿no es cierto?, con la resistencia de Chiloé, que va a ocurrir, ¿no es cierto?, Ramón Freire, ya en otro periodo, va a conquistar y va a derrotar a los realistas de Chiloé. Pero O'Higgins va a hacer varias obras, y dentro de las obras van a haber obras políticas en su periodo, recuerden, 1817 a 1823. Una de ellas, la más importante, la Declaración de Independencia, el 12 de febrero de 1818. Crea una constitución de 1818, que vamos a ver ya las características de ella. La constitución de 1822, que de alguna manera, producto de esta constitución y otras cosas más que negaban sus oponentes, y que finalmente O'Higgins va a terminar renunciando. La creación de la bandera actual y la creación del himno nacional, ¿ya?, y del escudo nacional. No es el mismo himno nacional que tenemos hoy día, porque eso fue posterior, pero es los primeros esbozos de tener un himno patrio. La bandera, antes de crearse la bandera, ¿no es cierto?, en 1818, hubo una bandera que duró muy poco, que se denominó la bandera de la transición, ¿ya? Esta es muy parecida a la bandera francesa. Algunos dicen que por esa razón ya no se siguió utilizando, pero el escudo, ¿ya?, cuando se crea la bandera en 1818, la que actualmente tenemos, si ustedes se fijan, mantiene el escudo de ese momento, porque el escudo actual recién fue creado en 1832. El escudo de ese momento decía libertad, ¿ya?, y se siguieron utilizando los colores azul, blanco y rojo en la bandera creada posteriormente durante el gobierno de O'Higgins en 1818, y con la presencia de una estrella, ¿no es cierto?, que hablaba un poco de la unidad de nuestro país, como país unitario. Veamos la Constitución de 1818. Cuando fue creada, la autoridad máxima era el Director Supremo, un poder ejecutivo, Director Supremo, con amplias atribuciones como nombrar a los senadores, participar en la sentencia de los tribunales. En otras palabras, no había elección. Un poder legislativo, que era este Senado, compuesto por 5 miembros, que recuerden que lo nombraba era el Director Supremo, y tenía la facultad de promulgar leyes, proponer enmiendas a la Constitución que recién había sido creada, y la misión de velar por el cumplimiento de las normas legales. ¿Qué particularidades tenía esta Constitución? Se dividía el país en 3 provincias, Santiago, Concepción y Coquimbo. Se establecen los derechos de los ciudadanos, el derecho a la libertad, la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad. Pero esta Constitución no va a durar mucho, solo 2 años, solo 4 años para crear una nueva Constitución, un poco más elaborada supuestamente, y va a ser el 30 de octubre de 1822, y se mantiene como Poder Ejecutivo el Director Supremo, pero ya este director se le da un tiempo de término, 6 años, con la opción de ser reelegido por 4 años más. Aquí es donde va a crear, ¿no es cierto?, los primeros conflictos con O'Higgins, porque ya teníamos, ¿no es cierto?, en 1822 al 1817, del 1817 a 1822, teníamos ya 5 años, más 6 que decían, va a ser 11 años, más 4, entonces decía, va a saltar mucho, porque ellos pensaban que al contar de ese momento, O'Higgins iba a gobernar, ¿no es cierto?, una vez establecida la Constitución, 6 años más, y podría ser reelegido por otros 4, o sea, 10 años más lo que había estado. Entonces ellos empezaron a decir, ¿por qué razón? El Congreso estaba compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que durarían solo 2 años. ¿Qué particularidades va a tener esta Constitución? Soberanía radica en la nación, se legisla por primera vez sobre la ciudadanía y nacionalidad, pero quienes van a poder votar son los varones mayores de 25 años, o sea, no todos tienen
el derecho a sufragio o el derecho a voto. Solo son aquellos que tienen mayores de 25 años, que sepan leer y escribir, bueno, hay otras características, y que tengan propiedad. Eso se limitaba a un pequeño grupo que eran los que podían elegir. Todo esto entonces empieza O'Higgins a recibir quejas de parte de la oposición por esta nueva constitución, porque ellos pensaban que había sido hecho para él, o sea, para que él se perpetuara en el cargo. Pero también O'Higgins o durante su gobierno se realizan algunas obras materiales, como la creación de la Alameda de la Delicia. Eso es lo que hoy día conocemos en Santiago como la avenida Bernardo O'Higgins, que es por donde pasan los que aquellos que alguna vez han estado en Santiago, por donde pasa la línea 1 del metro. Esta, ¿no es cierto?, va a ser, la verdad era un antiguo brazo del río Mapocho, era un basural y él va a crear, ¿no es cierto?, este paseo. Alameda porque plantó álamos, por eso se denomina Alameda. Y además la creación del cementerio general, la creación del mercado de abastos, que hoy día conocemos como el mercado central, y la creación del cementerio disidente Valparaíso. ¿Quiénes son los disidentes? Lamentablemente en aquella ocasión, en aquella época, en los cementerios solo podían ser enterrados los que profesaran la fe católica apostólica romana. Aquel que profesaba otra fe no podía ser sepultado, y no podía ser sepultado en ningún cementerio. Entonces se creó este cementerio porque a Valparaíso comienza a llegar una gran cantidad de extranjeros, principalmente ingleses, y estos ingleses no profesaban la fe católica apostólica romana, sino que eran anglicanos, vale decir, la otra religión. Pero si ellos fallecían, ¿dónde los sepultaban? Entonces se creó este cementerio de disidentes en Valparaíso. Otras obras educativas, aunque aquí hay una obra que no es educativa, pero tiene que ver con la introducción del sistema lancasteriano en la educación. ¿Qué significa un sistema lancasteriano? Un sistema inglés, para eso trajo profesores y mandó a perfeccionar algunos a Inglaterra para implementar en la educación nuestra este sistema lancasteriano. Se va a crear la escuela militar, ¿ya?, en 1817, y al año siguiente la escuela naval, de tal manera que era el propósito de formar oficiales, tanto militares como navales, en nuestro país. Y se inicia la construcción del denominado Templo Votivo de Maipú. Votivo porque tiene que ser con un voto. Allí donde ocurrió la batalla de Maipú, O'Higgins hace un voto de construir un templo en honor a la patrona del ejército chileno, que es la Virgen del Carmen. Y se reabre el Instituto Nacional que había sido creado durante el periodo de la Patria Vieja. Los españoles lo cerraron y se reabre entonces nuevamente el Instituto Nacional. También se había fundado o creado en aquella época la Biblioteca Nacional y también, ¿no es cierto?, durante el gobierno de O'Higgins se reabre la Biblioteca Nacional. Otras obras, y aquí me di el tiempo de buscarle algunos escudos para que entendieran mejor. La abolición de los títulos de nobleza. ¿Qué son los títulos de nobleza? Eso es algo que venía durante la Edad Media y que eran títulos que tenían que ver con la posesión de la tierra. Entonces está el conde, el marqués, que tenían... Entonces habían muchas personas que eran de la clase alta o de los grupos privilegiados que ostentaban estos títulos y ellos se creían importantes. ¿Qué hace O'Higgins? Aquí en Chile ya no hay más títulos de nobleza. O sea, a partir de Bernardo O'Higgins ya no tenemos esos títulos de nobleza que, si nosotros pensamos, aún existen en algunos países europeos, como en Inglaterra, como en España. Todavía mantienen algunos de estos títulos de nobleza, pero aquí en Chile se eliminaron. Y derogación del uso del escudo de armas. Las familias importantes o pudientes tenían un escudo de armas que generalmente los colgaban o los colocaban a la afuera de sus casas y denotaban, ¿no es cierto?, que ellos eran importantes. Entonces aquí les puse yo, ¿no es cierto?, algunos escudos de armas. Perdónenme, pero me puse primero el escudo de los Tapia, de los Salazar, Valdivia, Meneses, Espinosa, Medina, Herrera, Gutiérrez. Bueno, podría haber puesto mucho más, ¿no es cierto? Cada uno de estos escudos que hacía la gente, si eran de los Salazar, lo colocaban frente de su casa y allí, ¿no es cierto?, allí viven los Salazar, ese escudo de armas. Y eso lo hacían como, somos importantes. ¿Qué hizo O'Higgins? Nadie más utiliza estos escudos de armas, todos somos iguales.
Trató de abolir los mayorazgos. ¿Qué significaban los mayorazgos? Los mayorazgos era, solo intentó, pero no lo pudo hacer, significaba que las tierras le heredaba el hijo mayor. De esta manera no se subdividía los territorios en todos los hermanos que tenían, sino quien quedaba a cargo de todas las tierras era el hijo mayor y era el que también tenía que sostener a sus otros hermanos, pero era el hijo mayor que se quedaba con todos los territorios. Eso se denominaba mayorazgo. Bueno, muchos lo criticaron por todo esto, entonces va a crear la Legión al Mérito. ¿Qué significa? Que la gente que se destacaba por sus méritos le iban a entregar una medalla que hoy día se denomina la medalla Bernardo O'Higgins, ¿ya? A la gente destacada y muy destacada en nuestro país se le entrega, ¿no es cierto?, esta medalla. Era solo una medalla, pero, ¿no es cierto?, O'Higgins era para poder quitarse un poco a todas las críticas que tenía, creó esta Legión al Mérito. Otras obras, la contratación del primer empréstito de Inglaterra, ¿para qué? 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Cuál es el propósito? Para poder construir o tener, ¿no es cierto?, comprar barcos para la primera escuadra, que fue la escuadra libertadora. El propósito es de alimentar también a la gente que iba a crear, o sea, darle sueldo. Entonces se creó un préstamo. La idea es que este préstamo lo pagara entre Argentina y los posibles que van a ser independientes, el Perú. Lamentablemente no resultó. La creación de los almacenes francos en Valparaíso, la creación de la primera empresa de navegación, o sea, la idea, ¿no es cierto?, era, recuerden que uno de los propósitos es el fin del monopolio comercial y la creación de libertad comercial, poder comercializar con todos los países, sin excepción. Y eso por esa razón se crean entonces el puerto de Valparaíso, la creación de la primera empresa de navegación, los establecimientos de arancel a aduana. ¿Qué significa eso? Los productos que que llegaban a nuestro país importados, entonces pagaban un arancel aduanero. Pero también hay otras obras internacionales, la creación de la Escuadra Nacional para consolidar la independencia de la región, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, Proyecto San Martín, pero lamentablemente el gran costo lo pagó Chile. Él busca reconocimiento como un país independiente, pero solo serán reconocidos por Estados Unidos, que ya era un país independiente, y Portugal, que de alguna manera era enemigo de España. Pero Chile buscaba, ¿no es cierto?, que los otros más países lo reconocieran como un país independiente. Y buscaba convertir a Chile en la primera potencia marítima del Pacífico, que de alguna manera eso se va a lograr más adelante en el proceso de la historia chilena. Y finalmente, ¿no es cierto?, por mucha oposición, principalmente de la Iglesia Católica, de esta gente que les quitó los títulos de nobleza, aquellos que les dijo que ustedes no podían colgar sus títulos, sus escudos de armas, porque algunos decían que quiere perpetuar en el cargo, por mucho descontento al interior de la aristocracia y de la Iglesia Católica. Finalmente, en 1822 se organiza un movimiento opositor a Bernardo O'Higgins, y bajo la amenaza de una guerra civil. ¿Qué significa una guerra civil? Una lucha entre personas de un mismo país. Se logró convocar a un cabildo abierto. Tras una reunión a puerta cerrada, O'Higgins entonces va a renunciar al mando. Esto va a ser en el mes de enero, 28 de enero de 1823, y O'Higgins entonces él abdica y dice, bueno, entrega su mando, y si alguien quiere, bueno, él ofrece su pecho, dice, si alguien me quiere mi vida. Finalmente O'Higgins se autoexilió en el Perú. Después hubo algunos decretos que prohibieron su ingreso, y cuando él quiso volver ya a nuestro país, o sea, estaba autorizado para volver, él enfermó y falleció, y termina falleciendo en el Perú. Después de la renuncia de O'Higgins se va a designar una junta de gobierno que quedó integrada por Agustina Izaguirre, José Miguel Infante, Fernando Errázuriz y Mariano Egaña. Después de esto va a empezar un nuevo proceso en la historia de nuestro país, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos lo que tienen que hacer ustedes. A partir de la cronología del recurso 1, realiza una línea de tiempo, apóyate en el paso a paso que viene en la página siguiente del libro.
ustedes ven cómo construir una línea de tiempo. Yo en la video anterior le puse una línea de tiempo en la idea, ¿no es cierto?, que ustedes pongan los hechos y cómo en esta línea de tiempo, y la hagan ustedes. Y luego la actividad 2 dice explica. ¿Qué significa explicar? Exponer el significado dando información, elaborando ejemplos o estableciendo causas para aclarar la naturaleza de algo. Eso significa explicar. O sea, mucho más que decir algo, sino informar. Entonces dice explica. ¿Qué información están entregando las fuentes? Las primero que vimos. ¿Qué información están entregando? Ustedes tienen que explicar y decir, están entregando esto, una cronología, están entregando, etcétera, etcétera. Y ve por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un gobierno fuerte tras la independencia. ¿Por qué era necesario tener un gobierno fuerte en Chile tras la independencia? ¿Por qué era necesario que asumiera Bernardo Higgins con este gobierno fuerte? Y eso es lo que tienen ustedes que explicar de acuerdo a lo que el autor comenta. Tenemos entonces finalizada nuestra clase, espero que hayan entendido. Después de todo este proceso que hemos hablado de proceso de independencia, y después del proceso de independencia va a venir ya un periodo ya que Chile comienza a consolidarse ya como nación. Pues bien, nos estaremos viendo la próxima semana. Que descansen, no tanto, sino que trabajen y hagan las actividades, no solo la del profesor de historia, sino que también la de las otras